Omake Canon 1. Caricias, 1. ¿Quieres, qué? Ghislaine parpadeó, sin saber por qué John se había confundido tanto con lo que acababa de decir. No era como si le hubiera preguntado algo malo o incómodo. Quería saber si podrías acariciarme. El comentario salió casi de la nada, eso lo podía entender. Pero la mujer bestia no podía entender por qué el resto del grupo se detendría a escucharlo. Era un día libre, todos estaban disfrutando de unas horas de paz en la sala de estar y se sentía extremadamente aburrido. Era demasiado temprano para ir a entrenar, especialmente porque los campos de entrenamiento cercanos tenían que estar llenos de gente y no tenían espacio disponible para ellos. Entonces, la joven había contemplado en las últimas horas qué podía hacer para pasar el tiempo y aún así no aburrirse. El resultado final fue la razón por la que le hizo este tipo de pedido a John. A pesar de su renuencia a exponerse tan abiertamente, especialmente porque todavía no entendían qué tipo de relación tenían. Él, ella, Zenith, era un pensamiento increíblemente difícil de digerir. Y Ghislaine no pudo evitar darse cuenta de que había una manera de obtener una respuesta adecuada a su habitual franqueza. Confiar en uno de ellos y luego permitir que su subconsciente hablara por ella. A pesar de la breve vacilación debido a lo directa de la pregunta que le hizo, John finalmente permitió que esto sucediera sentándose junto a uno de los sofás que había construido mezclando un sofá individual normal y un colchón, y permitiéndole acostarse en el resto del suave lugar para tumbarse para que pudiera obtener el máximo alivio. Sus orejas animales se movieron incluso cuando el humano aún no las había alcanzado, pero cuando lo hizo, la dichosa nota de ser cuidada la golpeó por completo. Claro, no fue tan intenso como las acciones más íntimas de varias semanas atrás, pero fue suficiente para hacerla sentir satisfecha consigo misma por haber encontrado algo bueno que hacer. La vista no pasó desapercibida para el resto de la tripulación, el trío había decidido desde hacía tiempo dejar de lado sus actividades actuales y comentar la situación. Si bien sus voces no llegaron a John, eso no significó que Ghislaine no escuchara su interesante conversación. ¿Crees que estas orejas son tan suaves como parecen? G.S. le preguntó a su compañero mientras miraba furtivamente, y el Inalise le respondió asintiendo. Tienen que hacerlo. Lo son, comentó Zenith distraídamente, provocando que los otros dos la miraran de repente. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Preguntó el Inalise alegremente, haciendo que la rubia se sonrojara por completo ante esa genuina pregunta. G.S. se limitó a reírse entre dientes, pero no dijo nada mientras su mirada volvía a los dos que estaban sentados junto al sofá. Todo estaba tranquilo allí, y John todavía conservaba cierta perplejidad ante la situación. Finalmente, formuló una pregunta que era fácil de escuchar y comprender. Entonces, ¿qué fue lo que provocó esto? Bueno, Ghislaine hizo una pequeña pausa, para finalmente poder pensar en la situación ahora que ya no tenía dudas ni vacilaciones. Quería saber cómo se siente cuando mi pareja me consuela de esta manera. Los ojos de John se abrieron un poco, pero no se detuvo en el tratamiento, sino que se concentró un poco más en él mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Una sonrisa que coincidía con la creciente sonrisa de la niña. De verdad lo confesó. Exclamó G.S., casi chillando de alegría mientras miraba a el Inalise haciendo pucheros. No hinches las mejillas, solo págame el precio de tu ignorancia. Luego, el elfo tomó su bolsa de dinero y le entregó 2 monedas de plata al sonriente Nukan, quien felizmente las guardó en su propia bolsa. ¿Ustedes dos realmente apostaron a que Gis diría eso? Preguntó Zenith, ligeramente escandalizada por este comportamiento. Oh, no, respondió el hombre sonriente. Apostamos a que ella lo habría hecho antes que tú. La rubia hizo una pausa y luego miró fijamente a los dos mientras él lucía una mirada tímida mientras que G.S. simplemente no podía dejar de lado su sonrisa burlancia. Bueno, tuve su primer beso así que... ¿Qué? Los ojos del Nukan se abrieron de par en par por la sorpresa, mientras que la elfa soltó una risita ante ese comentario antes de estirar el brazo hacia el moreno y hacerle un gesto para que pagara. Maldita sea. Una moneda de plata regresó a las garras expectantes de la muchacha, lo que provocó que Zenith resopló hacia ellas. ¿Otra apuesta? ¿Cuántas tienes? Unos cuantos. En realidad, no es culpa nuestra que ustedes tres sean una fuente de interés para todos, señaló G.S., recordando las pocas apuestas que escuchó en el gremio con las que ahora podría ganar algo de dinero. Mientras tanto, el Inalise lucía una sonrisa alegre. Además, me permite entenderlos mejor a ustedes tres cuando sea mi turno.
Los otros dos se detuvieron, la miraron fijamente durante un buen rato y la elfa se rió nerviosamente. ¿Qué? Zenith negó con la cabeza y optó por mirar de nuevo al duro helado. Al diablo, voy a descansar un poco. El resto del grupo asintió, pero mientras esperaban que Zenith volviera a subir a descansar a su habitación, el Inalise pronto se rió de nuevo cuando la rubia se acercó al sofá y fue aceptada con facilidad y felicidad en los brazos de Ghislaine en un fuerte abrazo. Ambas compartieron el regazo de John, muy nerviosas pero en general felices. La mandíbula de G se cayó al suelo ante la vista, ya que supo que esta era su derrota en el momento en que vio el brazo de él y estirarse nuevamente mientras su mano se movía por una sola demanda. Paga tilde. La otra moneda de plata más otra de su propio bolsillo fue dispensada, dejando a un elfo feliz con una pequeña ganancia de una moneda de plata a través de las apuestas de hoy. Resoplando, sacudió la cabeza ante la crueldad de la situación general. Aún así, sabía que escribirle una carta a Teresa lo animaría justo lo suficiente, así que, nada de importancia se perdió realmente. Fin de lo maque. Toda esta sorpresa del Imperio Carolingio me tomó por sorpresa. Mientras empezábamos a explorar la iglesia abandonada, no podía dejar de pensar en las muchas preguntas que todo este desarrollo planteaba. ¿Cómo llegó a este reino una pequeña ciudad-iglesia? ¿Cuánto tiempo lleva allí? ¿Qué pasó con sus ciudadanos? Y, por último, ¿existen otros asentamientos como este y hubo supervivientes de estas pequeñas ciudades? Todo el asunto me desconcertó, ya que no había considerado la posibilidad de que otros humanos de mi mundo pudieran haber sido isekaiizados en esta dimensión. Y mientras reflexionaba sobre este descubrimiento, Georg y su séquito parecían perdidos en la neblina de la exploración de este peculiar lugar. Uno de sus asistentes estaba ocupado tomando notas sobre sus comentarios sobre algunos de los detalles de la iglesia. A veces tenía razón con sus suposiciones, como que este era un sitio religioso y que practicaba el monoteísmo, pero erróneamente asignó la deidad de este lugar directamente a Midis. Algo por lo que Zenith resopló, lo que provocó que algunas miradas se dirigieran hacia ella ante esa reacción. ¿Pasa algo, señora? Preguntó Georg, sorprendido por el enojo que mostraba el rostro de la rubia. Esta no es una iglesia de Midis. Hay una falta de símbolos que él conozca y griega. Hay varios aquí que no reconozco, admitió sin dudarlo. De hecho, me atrevería a decir que esto ni siquiera encaja en la corriente hereje estándar de su iglesia. Asentí con la cabeza y los demás se quedaron confundidos ante esta revelación. Aún así, Georg tarareó y observó atentamente el diseño interior del edificio y se encogió de hombros. Bueno, algunos de los detalles son exclusivos de la fe de Midis y no se pueden ver en otros panteones conocidos. Ante esto, Zenith asintió lentamente y, debido a lo tonto que se estaba volviendo el debate, solté una pequeña bomba de verdad. Eso es porque la religión que justifica este sitio es similar a Midis, aunque no está vinculada a ella, comenté con los ojos un poco nostálgicos, ya que esta iglesia en particular me recordaba a aquella en la que crecí. No tengo recuerdos importantes de ese lugar, más allá del hecho de que mi madre solía arrastrarnos a ver la función matinal todos los domingos hasta que mi hermana y yo comenzamos nuestros años en la escuela secundaria. La excusa era que la carga de trabajo era demasiada para manejar ese tipo de compromiso y, aunque mi madre estaba decepcionada por eso, no podía culparnos por ello. La escuela era un infierno en ese entonces, no dejaba lugar para pasatiempos y otras actividades debido a las tareas. Aún así, mi comentario despertó cierto interés en todo el grupo, con el Inalise tarareando mientras parecía captar más que el resto un poco más rápido que Zenith. ¿Esta iglesia está afiliada a tu antigua religión, John? La nueva pregunta despertó aún más fascinación y el entorno de la escuela Ranoa se apresuró a aprovechar la novedad. Señor Bujarin, ¿dice la verdad el miembro de su partido? ¿Está este sitio afiliado a su religión? Asentí lentamente, y la confirmación despertó el interés de todos ante esta idea. Esta es una iglesia cristiana, sí. ¿Cristiano? Repitió Roxy, anotando el nombre. ¿Esta es una iglesia de Cristo? Mis labios temblaron mientras aún asimilaba toda esta circunstancia. Algo así, sí. Cristo es quien le dio su nombre, pero no es el Dios de dicha religión. Si no lo es, ¿por qué obtuvo ese privilegio? Preguntó Zenith con absoluta legitimidad. Es decir, dado que ella nació en una religión que llevaba el nombre de su Dios, debía resultar extraño que otro no lo hiciera. Porque la segunda de las 10 reglas que tiene esta iglesia es que no tomarás el nombre del Señor en vano.
¿Y Cristo existe? Preguntó Georg, fascinado por el tema, aunque todavía escéptico. Para consolidar una nueva era de paz, Dios creó a un hijo para que vagara por la tierra como mortal. Su nombre era Cristo, comencé a responder, decidiendo ser conciso y, sin embargo, cortante con esta respuesta. Podría seguir y seguir con lo que sabía sobre el tema, pero no veía ninguna razón genuina para aburrir a la gente con esto. La religión me ayudó a construir moral, pero, al mismo tiempo, perdió mi respeto hace años por razones personales. Como Mesías e Hijo de Dios, trabajó como predicador de buena voluntad y alguien que absolvió los pecados de hombres y mujeres ayudándolos genuinamente. Fue una fuente de resolución y redención, pero finalmente se convirtió en la conversión definitiva de un período de lucha interna a uno de pacificación religiosa. O ese era el plan antes de que los papas decidieran que la violencia era una cuestión y la respuesta fuera sí, por el bien de Jerusalén. Eso suena similar a Millis, pero, menos la parte del Hijo de Dios, comentó Zenith y los investigadores asintieron con la cabeza. Millis siempre fue una deidad misericordiosa, y esos raros momentos de conquista y expansión estuvieron motivadas principalmente por guerras defensivas que los bendijeron con nuevas tierras fieles. Y supongo que esa parte de la historia era conocida y detallada por los historiadores patrocinados por Millis, ya que el otro bando dejó de existir y tenía voz en el asunto. No era una circunstancia tan extraña teniendo en cuenta el tipo de individuos que eran los gobernantes medievales, siempre deseosos de elevar sus victorias para que fueran lo mejor y más justas posible mediante la propaganda y las mentiras. Aún así, mi explicación parecía ser una buena razón para que Georg me usara como guía para el lugar. Era la prueba definitiva, y estaba bastante seguro de haberla superado. Especialmente cuando mencioné que todas las iglesias tenían copias de la Biblia detrás del altar. El área donde estaban selladas la Biblia, algo de vino y la Eucaristía estaba en realidad cerrada mediante algunos sellos mágicos. Me sorprendió esta noción, especialmente porque el cristianismo se habría sentido indignado por el uso de la magia adecuada. Tal vez sucedió algo que lo convirtió en una necesidad, o tal vez la Iglesia aquí se adaptó a considerar la magia como una forma especial de hacer milagros que más personas podían crear. Aún así, todos los sellos estaban vinculados a un acertijo, uno que confundió fácilmente a los estudiantes de la Academia Ranoa y me dejó perplejo también durante algún tiempo. Yo soy la razón aguda por la que aún existe la esperanza. Una espada, no para dañar a quienes no deben morir, sino para impulsar el plan del Señor, para asegurar el fin del primer pecado y el comienzo de una nueva alianza por medio de su carne y su sangre. Yo fui quien tradujo la pieza tal como estaba en latín y, aunque no estaba muy familiarizado con el idioma, me alegré de que el estilo utilizado para la redacción fuera en realidad menos estricto de lo que pretendía el latín romano. Me alegré un poco de que la escuela secundaria tuviera clases obligatorias de latín y de que uno de mis profesores hubiera sido filólogo, lo que me dio la ventaja para entender cuáles podrían ser las posibles pistas y respuestas a este rompecabezas. Al principio no se me ocurrió nada y miré a mi alrededor en busca de otras pistas. Fue entonces cuando miré hacia la estatua de Cristo crucificado, la que yo había visto y las otras no debido al follaje que la cubría. Fue mientras la miraba que surgió la respuesta a la pregunta. Longino, murmuré en voz bastante alta, rompiendo el silencio. La santa lanza que Cristo bendijo con su muerte y regresó a su Padre. Eso definitivamente provocó algunas miradas de asombro ante la noticia, y Zenith fue el único que no reaccionó de inmediato durante un tiempo, incluso cuando el contenedor finalmente se abrió y permitió a los investigadores ver lo que había dentro. La Biblia fue lo primero que encontraron, pero, para disgusto y ligera consternación de los investigadores, el libro tenía páginas incompletas, que habían sido arruinadas por el moho o arrancadas directamente del libro. Me quedé un poco atónito con este concepto, pero tal vez los sacerdotes que alguna vez dirigieron esta iglesia habían usado algunas de las páginas religiosas para proteger algunas secciones del asentamiento contra los monstruos. Había otras reliquias dentro, pero lo que más destacaba del resto era lo que podía ver. Una lanza. Era eso. La espada que mató al Mesías mientras lo ponían en la cruz. Longinus Y. Emanaba energía. Uno de los estudiantes intentó cogerla, pero la espada rechazó a la joven y la golpeó en la mano. Nada demasiado intenso, pero lo suficiente como para apartarla de intentarlo de nuevo. Decidí probarlo yo mismo, preguntándome si algo estaba impidiendo activamente que otros, salvo unos pocos, lo recogieran. Conseguí levantar la lanza Y. Al instante pude decir que algo no estaba bien.
Estaba claro que era el verdadero Longinus, pero el arma estaba dormida. Me permitía levantarla y moverla, pero podía sentir que no quería otorgarme su poder. Fue un descubrimiento bastante extraño, pero nada digno de hacer muecas, ya que fue un buen hallazgo para llevar a casa y estudiar un poco más. Además, durante ese rápido tour por toda la sala principal, terminé tropezando con algo que no estaba destinado a estar allí. Dentro del altar, justo detrás de la gran mesa de mármol desde donde comenzaría la misa a través del sacerdote, vi un pequeño cristal azul empujado en su superficie. No era solo una gema simple, ni siquiera cuando pude percibir que tenía propiedades mágicas. Al ver esto, simplemente advertí al grupo que retrocediera, con solo Roxy manteniéndose cerca y actuando como mi desactivador asistente en caso de que la gema explotara. Y, mientras trataba de verificar sus funciones, me di cuenta de que era más receptivo de lo que parecía. La pequeña cantidad de maná que introduje en el cristal fue drenada por él y utilizada para alimentar su propósito. Se activó con solo un suave pulso. Maldita sea. Roxy y yo retrocedimos tan pronto como vi que el cristal comenzaba a brillar suavemente. Aún así, en lugar de explotar como me preocupaba a mí y a algunos otros, simplemente proyectó una gran forma de luz azul y griega. La transformó en un ser humano real. Un holograma, con magia. Me sorprendí aún más cuando dicho falso sacerdote comenzó a hablar. Pater nobis, quies in calis. El resto fue una versión latina correcta de la oración Pater nobis, una de las más comunes en las funciones cristianas. El cristal continuó con las oraciones por un rato y quedó claro que iba a producir una misa completa antes de apagarse. Lo cual fue impresionante considerando la insignificante cantidad de maná que le inyecté. Entonces, ¿te sentarías en uno de esos bancos y simplemente, escucharías eso? Preguntó Ghislaine, luciendo una mirada ligeramente incómoda ante la idea de ser sometida a ese tipo de trato. En respuesta a eso, G se resopló y sacudió la cabeza ante su comentario grosero. Bueno, así es como funcionan la mayoría de las religiones, Guis. La gente escucha oraciones y recibe la bendición de ser buenos seguidores de una deidad, argumentó el moreno, lo que provocó una burla de la mujer bestia. De todos modos, esto es fascinante. No sabía que tenías tu propia religión, John. Eso es porque no ando por ahí haciendo alarde de ello, comenté con calma. No hay exactamente una presión por parte del jefe religioso a cargo del cristianismo para que sea demasiado celoso al respecto. La misericordia y la comprensión son algunos de los principales puntos de su mensaje actual. El resto del viaje consistió básicamente en recuperar los objetos que se pudieran recuperar para estudiarlos y, posiblemente, enviar a alguien para que protegiera el lugar y lo convirtiera en un posible puesto de avanzada para estudios posteriores. Había suficientes artefactos por ahí como para justificar este tipo de operación y yo sabía que, a través de esto, se iba a sacar a la luz más información sobre el cristianismo. ¿Esto iba a tener un buen efecto? No lo sabía. La religión de Midis definitivamente iba a ser el mayor cambio en el juego dependiendo de la opinión que tuvieran sobre este descubrimiento. Algunos podrían intentar catalogarla como una especie de iglesia anterior a Midis, mientras que yo podía decir que la mayoría todavía la vería como una religión independiente o una herejía de la de Midis. Con el grupo de vuelta en casa, se esperaba que las cosas volvieran a la normalidad. Zenith finalmente se recuperó de su conmoción y decidió interrogarme un poco más sobre lo que había sucedido en la iglesia acerca de que el Hijo de Dios había sido crucificado y que, en realidad, eso me parecía bien. Me llevó un tiempo explicarle cuál era el sentido de esa situación, pero, para mi consternación y, al mismo tiempo, mi alivio, Zenith no estaba completamente convencida de esta religión, pero parecía estar aliviada al saber que yo no era un practicante activo de la misma. Todo iba bien y genial más allá de eso, excepto cuando más tarde esa noche alguien decidió visitarnos. Estaba lloviendo bastante cuando GS fue a revisar la puerta y, cuando se le permitió entrar al invitado inesperado, me sorprendí al pasar por la sala de estar y ver a Roxy con un aspecto sombrío haciendo un puchero al pensar que su atuendo estaba empapado y mojado. El motivo de su visita. ¿Siguen contratando nuevos miembros para el partido? ¿Qué? Para reclutar y sanar. Entonces, hay mucho que decir considerando que ha pasado un mes sólido desde que pasamos por esa interesante misión de escolta y Roxy ahora era parte del grupo. Después de asegurarnos de que le dieran un par de ropa limpia del propio armario de Zen y una toalla para secarse el cabello, todos esperamos en la sala de estar para ver qué quería decir cuando quería unirse a nuestro grupo.
Roxy había sido amigable con nosotros, y podía verla convirtiéndose en una candidata adecuada para el grupo, ya que Zenith era una hechicera que se enfocaba principalmente en la curación, mientras que la chica de cabello azul tenía una mentalidad más ofensiva / de apoyo con la magia a la que estaba acostumbrada. Aún así, ¿por qué quería unirse a este grupo Y? ¿Podría realmente unirse al grupo para empezar? Porque una cosa era estar sin trabajo y poder conseguir un lugar en el gremio de aventureros a través de eso, otra era tratar de unirse a un grupo sin una certificación adecuada para el gremio. Ella tenía una, y eso me dejó perplejo. Para dejarlo claro, la Academia de Magia Ranoa tenía algunas limitaciones cuando se trataba de profesores, específicamente sobre los aventureros. No puedes convertirte en aventurero durante tu mandato como profesor. Puedes convertirte en profesor como aventurero, pero las reglas establecían claramente que no era aconsejable reclamar un trabajo de tiempo completo como profesor. Y ahí es donde Roxy proporcionó algo de información sobre su situación. Había estado estudiando y enseñando en Ranoa durante varios años y ya había estado planeando irse y ser una aventurera desde hace unas semanas. La razón por la que quería unirse al gremio estaba ligada a su interés por ver el mundo y explorarlo a fondo en lugar de limitarse a un solo lugar. Mencionó que estaba relacionado con la razón por la que dejó su tribu en el continente demonio, y mencionó que no quería visitarlo todavía. El problema que le impidió hacerlo directamente antes de esta situación fue que esta expedición en particular había sido una que el director le había pedido que hiciera antes de irse. Una especie de cobrar un favor cuando se trata de acogerla y darle la oportunidad de estudiar en la academia. Ahora que el trabajo había terminado y su renuncia estaba finalizada, Roxy decidió que esta situación le proporcionaba una comprensión clara de cómo funciona el gremio. Me sorprendió cuando GS confesó haber respondido algunas preguntas al respecto cuando la chica le preguntó, y que esto puede haber influido en su decisión sobre el asunto. Roxy agregó que había preguntado en el gremio antes de que interactuáramos Y. No me sorprendió saber que varios de los grupos allí nos elogiaron. Supongo que la forma en que estábamos manejando el ascenso de rango se veía de alguna manera como estable y cómoda en comparación con el ritmo apresurado que tomaban otros aventureros. Nos estábamos tomando nuestro tiempo para establecernos en la comunidad, centrándonos más en la circunstancia monetaria que eventualmente ayudaría una vez que el ritmo al que íbamos disminuyera. Muchos grupos se desmantelaron tan pronto como uno o dos miembros decidieron establecerse y formar una familia, principalmente porque no había una posibilidad económica de manejar tanto una familia como los gastos de mantener un grupo en marcha. Ahora mismo, podríamos hacer eso y más. Diablos, si decidiera simplemente dejar de luchar y aceptar que era hora de dejar mi espada atrás, técnicamente podría usar los favores que tengo en la ciudad para conseguir un trabajo dentro del círculo superior de la ciudad. El grupo tenía tanta influencia pasiva entre las buenas acciones, el comportamiento y el alcance económico general que me resultó bastante sencillo ir al alcalde y al Lord Protector, tener una charla agradable y mencionar cualquier interés en ayudar un poco más en la ciudad porque me estaba jubilando. Eso no iba a suceder pronto, pero la opción estaba ahí y abierta en caso de que necesitara retirarme por una razón u otra. Aún así, Roxy vio el panorama general en ese sentido y descubrió que era su mejor apuesta hasta ahora. No esperaba que esto sucediera, al menos, no desde el punto de vista de que nuestro nuevo miembro del grupo es una chica. Para que quede claro, no soy tan intensa en cuanto a mantener una cuota moral de género, pero, seguro que se sintió extraño cuando hay una clara mayoría femenina y dos de ellas estaban interesadas en mí. Creo que tiene algo que ver con toda la mentalidad de ningún harén funciona que tengo en la cabeza, aunque no creo que esto sea genuinamente un harén. Por ejemplo, sí, tengo una relación cercana con Zenith y Ghislaine, pero mientras que la rubia tenía todo mi compromiso romántico e íntimo, Ghislaine se encontraba en una situación más diferente y creo que estaba más feliz con este status quo. Zen y yo estaríamos allí para sus necesidades impulsadas por la biología, pero las interacciones eran bastante dóciles en comparación con el romance estándar. Estaba bastante seguro de que ni siquiera estaba dispuesta a acercarse demasiado mío a Zenith. Y no teníamos ninguna razón para insistir en eso, así que estábamos atrapados en esa curiosa relación pseudo-politécnica que estaba arraigada en la conexión emocional en lugar del aspecto intensamente directo de cualquier relación normal. Otro detalle era el Inalise. La elfa había estado bastante tranquila sobre la situación general, y había recibido a Roxy con los brazos abiertos. Y aunque eso hizo mucho para sentar las bases de su amistad, Roxy no entendía exactamente por qué Eli salía con tantos hombres a veces.
No preguntó y trató de hacer suposiciones sobre lo que podía ver. La chica migurdiana finalmente me preguntó personalmente qué le pasaba, y cuando mencioné que tenía un problema mágico que podía decirle en privado, la maga lo hizo. Y la elfa estaba más que feliz de corregir a otra persona confundida sobre su comportamiento. El resultado final fue que Roxy ahora era más educada con el Inalise mientras mantenía un grado de molestia con algunas de las groserías que provenían del Inalise. Por otra parte, la mujer mayor había cogido el gusto de burlarse de la pobre migurdiana para que fuera un desastre tartamudo a su alrededor con una narración gráfica de sus aventuras. No era el tipo de comportamiento que adoptaría con nadie más y, sin embargo, sería un error decir que no tenía sus propias peculiaridades con los demás miembros. Con GS se la veía bromear mucho sobre hacer apuestas, pelearse por algunos puntos de vista de las cosas y, sin embargo, ser bastante cordiales y amigables entre sí. Ghislaine y ella eran bastante tranquilas cuando se trataba de hablar sobre peleas, con Ghislaine bastante interesada en escuchar más sobre las intensas batallas de él y en el pasado y cómo éstas le proporcionaban una salida para estos recuerdos. Zenith y la elfa eran las más cercanas posibles, compartían varias preferencias en términos de ropa cómoda, géneros literarios e incluso tenían algunas pijamadas de vez en cuando, arrastrando a un Gis ligeramente somnoliento en estas ocasiones también. Pero la única relación que realmente la hizo comportarse de la forma más genuina y honesta que pudo fue conmigo. Yo fui quien la reclutó y le dio una esperanza que se materializaba cada día. La investigación mágica estaba dando algunos resultados interesantes para aliviar su lucha, ya que yo manejaba su adicción al sexo con tanta atención y planificación como fuera posible, estableciendo limitaciones y definiendo un número de veces en que podía salir con hombres. En cierto sentido, me sentía controladora, pero no lo estaba haciendo por mí misma. La elfa necesitaba a alguien que actuara como su muleta para volver a encaminarse por el camino correcto, hasta el punto en que eventualmente ella sería la que decidiera si realmente quería involucrarse en la intimidad por interés personal en lugar de verse obligada por imposición psicológica y obligación mágica. Fue una tarea difícil, pero una que le permitió obtener algunas herramientas para ayudarla a disminuir su líbido. En concreto, unas cuantas pastillas médicas que estaban destinadas a debilitar temporalmente la lujuria que logré recuperar del pocionista de la ciudad. Hice que las revisaran primero, con Zenith proporcionándome la base local sobre cómo se llamaban algunos de los ingredientes y cuál era su propósito en sus formas individuales, Roxy aportándome algo de conocimiento sobre la elaboración de pociones y yo siendo la que tenía algunos conocimientos basados en la química que me permitieron escribir algo al respecto. Mentiría si dijera que soy una especie de científico loco disfrazado cuando se trata de este tipo de cosas, pero conocía las bases de la química cuando se trata de componer algo como esto, y con la ayuda de las chicas, logré elaborar un informe decente sobre las pastillas en sí y trabajar en algo que pudiera ser más asequible y mejor preparado para la tarea que tenía en mente para dichas pastillas. Los actuales serían ineficaces sobre la base de que solo serían un alivio temporal de la ola de lujuria con la que la mente de la pobre Ellie se plagaría de veces, y quería algo que fuera menos potente pero que pudiera funcionar en la fuente del problema. Algo que debilitara el control mágico que la maldición tenía sobre su cuerpo. Entonces, tenía que ser algo que causara una alteración hormonal que hiciera que su cuerpo pensara que estaba embarazada y permitiera que los cristales en su cuerpo dejaran de estar activos. El proceso para hacerlas era un poco caro, pero después de una semana de trabajar en ello, teníamos 15 píldoras, una para tomar una vez al mes. Me aseguré de inculcarle en la mente que tomar más de eso iba a poner en grave peligro su cuerpo, ya que una píldora apenas era suficiente con los ingredientes mágicos que contenía para eludir el protocolo de seguridad dentro de la maldición. Si eso se violaba, entonces la maldición se intensificaría durante un par de meses, obligándola a ser más activa de lo habitual. Lo cual era realmente malo. Otro detalle que salió a la luz en cuanto empezó a tomar las pastillas fue que por fin pudimos recuperar uno de los cristales de la maldición principal y. Tuvimos buenas noticias para el Inalise. El proceso fue tedioso ya que Roxy y Zenith hicieron la mayor parte del trabajo mientras GS, Ghislaine y yo estábamos en espera para ayudar si era necesario, pero las dos chicas superaron con éxito una cirugía empleando delicados hechizos para recuperar los cristales. Estuvo cerca de causarles algunas heridas internas debido a lo afilados que eran estos cristales y lo estrechos que eran algunos de los pasajes. Aún así, lo teníamos, algo que estudiar y obtener más información para resolver esta maldición. Y resulta que la maldición tenía efectivamente dos reglas específicas de desactivación permanente.
La primera era la muerte, tal como todos habían sospechado, y la segunda hacía que el tratamiento de las pastillas fuera obligatorio para la elfa. Si estaba inactiva durante el período de tiempo de 5 años, la maldición dejaría de funcionar para siempre. Entonces, en términos sencillos, si ella tomara esta medicación durante 5 años ininterrumpidos, la maldición de Linalise dejaría de perseguirla y podría buscar activamente una vida más libre. La noticia la sacudió de una manera feliz, las lágrimas la inundaron y sus sollozos se amortiguaron ligeramente mientras literalmente se aferraba a mí durante todo ese día, abrazando a los demás con fuerza también. Incluso la pobre Roxy fue sometida a 1 o 2 abrazos, pero su inquietud ante ellos se vio atenuada por la idea de que esta reacción estaba motivada por una buena razón. Y la semana siguiente mostró aún más cómo estaban funcionando las pastillas. La mente de Linalise estaba más clara ya que su concentración en el combate había mejorado drásticamente de lo que Ghislaine había notado durante sus entrenamientos. Sus esfuerzos por acostarse con otros también habían disminuido significativamente. Tuve que darle uno de mis sellos especiales para evitar cualquier embarazo, ya que la maldición también actuaba como un hechizo anticonceptivo semi-efectivo y, como ya no estaba activo, no tenía ese tipo de protección. Se alentó la terapia para cambiar aún más el enfoque de su adicción y se volvió normal que la mujer pidiera abrazos. Abrazarse fuerte, dormir uno al lado del otro, cualquier cosa que fuera íntima de manera platónica y que lentamente cambiara su ansia física por el calor del otro en enfoques menos sexuales. Entonces, entre permitir que Roxy se asentara adecuadamente en los deberes y quehaceres de ser una aventurera, ayudar en la casa brindándome algo de asistencia para manejar parte de la lista de logística y otras cosas que le permitieron acostumbrarse a su nuevo entorno, también terminé convirtiéndome en el candidato a almohada de primacía para Linalise, para gran diversión de Zenith. Creo que la rubia simplemente encontró el enfoque dócil de él y algo adorable en su estándar. Y podía entender su punto hasta cierto punto. La elfa nunca fue tan cariñosa y había algo que dejaba en claro que era algo tímida sobre todo esto. No en el mal sentido, sino más bien por lo difícil que era para ella comenzar ese tipo de interacción y ser amorosa de esa manera. Ella sabía cómo ir más allá, cómo hacer más que solo eso, pero había algo en simplemente acurrucarse, abrazarse, compartir la cama solo para dormir y completamente vestida que la hacía sentir increíblemente cohibida por sus acciones. Si bien al principio fue incómodo, ella adquirió más confianza en el afecto y. Tal vez un poco más que eso. Aún así, aunque la mayor parte del mes se dedicó a preparar a Roxy y a Linalise para nuevos cambios en sus vidas, el intercambio de mensajes entre Ranoa y yo sobre la traducción de partes de la Biblia finalmente resultó en que los hallazgos se presentaran ante la iglesia de Midis. Y con eso, pronto se invitó al grupo a tener una reunión con un representante de esa iglesia dentro del mes siguiente para confirmar aún más la traducción. Podía decir por la carta en sí que esta reunión se suponía que sería formal, pero estaba seguro de que habría cierta tensión debido al tema. Y me di cuenta de que todo se pondría feo muy rápido. Apegados a la religión. Entonces, ¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? La pregunta de GS era esperada, pero me la había imaginado viniendo de Zenith y no de él. Ya que iba a enfrentarme con un séquito religioso vinculado a su propia religión, pensé que ella habría tenido sentimientos encontrados sobre este asunto. Sin embargo, como todos podíamos ver, la rubia estaba bastante bien con esta situación y, de hecho, confiaba en mi capacidad para no arruinar las cosas. Un buen impulso de confianza, pero me negué a dejar que se me subiera a la cabeza. No cuando iba a enfrentarme a algo parecido a una versión más mansa de la Iglesia Católica post-cruzadas. No la versión más amable de ella, pero aún lejos de un comportamiento del tipo él es un demonio, vamos a decapitarlo. No hasta que les diera una razón para que se enfadaran mortalmente, por supuesto. Después de hacer este viaje para llegar al lugar de la cita, todos nos estábamos conteniendo para no dejar que el nerviosismo se apoderara de nuestras mentes. Parecíamos tranquilos, exteriormente, y sin embargo, sabía que esto podría empezar a resquebrajarse si no había una discusión adecuada antes de entrar y manejar esta importante reunión. Obviamente, no iba a entrar solo, Roxy y Zen estarían a mi lado, pero yo tenía que ser el que más hablara. Sabía que los representantes estaban allí para entrevistarse y estaba realmente molesto de que haber recibido una educación católica en mis primeros años de vida me hubiera llevado a este preciso momento. Sí, lo sé, admití en voz baja, prefiriendo no extender demasiado la respuesta. Ya estaba tensa, pero estaba haciendo todo lo posible por parecer estoica. ¿Tienes tus notas?
insistió Roxy, recordándome los documentos que había escrito para las ocasiones. Aunque confiaba en que mi cerebro recordara las líneas generales de cualquier gran razón para plantear un debate religioso, no tenía la misma confianza para hacerlo sin una preparación escrita cuando se trataba de los detalles. Sí, lo sé, dije mientras echaba un vistazo rápido a mi espalda. ¿Y todos tienen suficiente dinero de bolsillo en caso de que necesiten comer o beber? Hubo un asentimiento colectivo del resto del grupo. Me aseguré de que el grupo estuviera listo en caso de que esta reunión se extendiera por muchas horas, ya que sabía que eso era una posibilidad. Después de todo, estas personas a las que me iba a enfrentar estaban allí para hacer un descubrimiento monumental o dos para ganar algunos puntos con el Papa. Bueno, la mayoría de ellos definitivamente lo estaban, y uno en particular no vio nada de eso, ya que el tipo era el hijo del Papa actual. Harry Grimoire ya había sido preparado como sucesor del Papa, su interés en el asunto estaba impulsado por razones piadosas, como dictaba la carta. Pero, seamos honestos, esa era una manera formal y religiosa en la que el tipo sentía curiosidad y quería ver si tenía que hacer un edicto sobre la quema de herejes potenciales. Me dijeron que su facción era considerada la moderada debido a su opinión de que los demonios eran aceptables, una opinión a la que se oponía una buena parte de la familia de Zenith, los Latreia. Zenith aseguró que no tenía ninguna razón para ser antagónica con el hijo del Papa si no la provocaban primero, y yo sabía a ciencia cierta que no tenía problemas con Demon ya que acogió a Roxy sin ningún problema. Sí, Roxy no era un demonio completo, pero al ser nativa del continente demoníaco, algunos podrían argumentar que ella técnicamente lo es. Con suerte, ese no iba a ser el caso cuando comenzara esta reunión. Hablando de eso, los tres pronto nos separamos del resto del grupo, el grupo se quedó en la posada local por el momento mientras nos preparábamos para soportar horas de debates teológicos. Y seré honesto, no importa cuán intelectualmente capaz me pinte con la gente, trazo una línea cuando llegamos a temas que pueden ascender a temas religiosos / metafísicos que causarán discusiones acaloradas. Especialmente cuando el otro tipo pudo lanzarme cruzadas si dijera algo ligeramente ofensivo contra su cultura / religiones. Cuando llegamos al edificio, uno de los guardias que había allí nos invitó a entrar y nos condujo hasta donde estaba la sala de reuniones. Creo que era el ayuntamiento, pero no podía estar muy seguro debido a la poca información que teníamos sobre este lugar. Aún así, el lugar estaba preparado para albergar este tipo de eventos y. El grupo de personas con el que estábamos tratando no estaba formado por viejos que lucieran dispuestos a llamarnos herejes y paganos por lo que se veía. De hecho, solo dos coincidían con esa descripción mientras que el resto estaban formados por jóvenes y. Hermana, sonrió Zenith y Teresa se acercó para abrazarla. Fue una sorpresa verla aquí, pero la joven parecía lo suficientemente tranquila y segura como para darnos un abrazo fraternal cuando entramos en la habitación. El resto del séquito nos miró con curiosidad, algunas con un toque de curiosidad, mientras que otras mostraban interés y asombro por el encuentro que pronto se produciría. Finalmente encontré los ojos del mismísimo Harry Grimoire, y el hombre parecía el tipo de individuo que Zenith describió que era. Tenía el pelo castaño oscuro con un ligero matiz plateado en los mechones laterales. El hombre parecía un poco flaco, bastante delgado, pero aún emitiendo la postura desgarbada de alguien que comía poco, pero también hacía menos ejercicio, lo que le daba un cuerpo bastante delgado. Después de una breve introducción, fuimos recibidos por los distintos señores de la sala y nos ofrecieron asientos para comenzar la reunión con temas sencillos. No esperaba que me bombardearan con grandes preguntas desde el principio, pero me di cuenta por el conjunto particular de preguntas que tuve que responder que el séquito estaba tratando de aclarar algunos puntos. 1. ¿Esta religión que era similar a Milis era peligrosa para ellos? 2. ¿Había una conexión potencial entre las dos religiones más allá de algunos puntos de acuerdo comparables? 3. ¿Qué personajes se deben considerar relevantes dentro de esta religión recién descubierta? Este último punto fue complicado debido a su vaguedad, pero traté de destacar cómo había numerosos individuos que llamaban la atención y eran reconocidos por los textos religiosos. Podría mencionar a Noé, Moisés, David, Salomón y finalmente a Jesús. Fue este último el que más llamó la atención de los representantes. Yo mismo había estudiado un poco el culto de Milis para ver de qué se trataba, y poco a poco me di cuenta, mientras hablaban, del individuo más relevante dentro de su religión más allá de su dios, San Milis.
Solo por el nombre, debería ser fácil entender por qué esta persona era tan importante y por qué se la consideraba la santa más importante jamás reconocida. No se sabe mucho de ella más allá de las muchas grandes acciones que realizó en nombre de la paz, la protección y el deber hacia su rey y su Dios. Pero lo que más destacó fue su último viaje, uno que ella sabía que terminaría en una muerte segura. El evento que precedió a este viaje, el collar de Milis, es visto por muchos teólogos e historiadores como el primer caso de propuesta de matrimonio moderna que luego se estandarizó como la forma en que muchos solían casarse en su religión. Pero mientras que el relato de San Milis era de una realidad fundamentada, el de Jesús despertó en los que lo rodeaban un cierto misticismo y un cierto grado de asombro. Tuve que explicar que la magia no es tan común como aquí, de donde yo vengo, y que, sin embargo, los numerosos milagros creados por el Mesías iban más allá de la mera magia. Como alguien que había experimentado la magia y conocía los cuentos antiguos sobre este asunto, avalé la idea de que lo que Jesús utilizó no era magia. No impuso su voluntad a la naturaleza ya le obedecía a él y a su voluntad, tal como se lo concedía a Dios y a su propia voluntad. Sus orígenes humildes también suscitaron muchas preguntas sobre por qué Dios eligió a una familia pobre, y tuve que explicar que él buscaba tener una perspectiva del mundo desde la base de la sociedad y ver qué pecados y bondades existían en las personas que había apreciado durante tanto tiempo. El episodio de la ira de Jesús por la explotación del templo de Jerusalén coincidió con una historia peculiar relacionada con los propios orígenes de Milis. Ella no nació en una familia pobre, sino que quedó huérfana y luego fue adoptada por una familia modestamente rica. No era nobleza, pero le proporcionó las herramientas para explorar el mundo y comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. El episodio en particular estaba relacionado con una pelea que se desarrolló en una de las iglesias de Milisión, donde un sacerdote permitió que mercenarios groseros se sentaran junto al templo, ignorando sus comportamientos con los demás creyentes en nombre de la paz. Milis se puso de pie, una simple niña que nunca había sostenido una espada. En una situación sorprendente que muchos llegarían a ver como una prueba de su santidad, la jovencita fácilmente desarmó y obligó a los hombres a salir del templo con un simple palo. Mientras el sacerdote intentaba castigarla por usar la violencia, la forma en que se puso de pie, una simple niña con solo un palo y una mirada seria en su rostro, obligó al hombre a retroceder cobardemente ante problema. No fue lo mismo que le pasó a Jesús y su arrebato contra los adoradores de ídolos falsos en el templo de Jerusalén, pero la connotación era increíblemente similar a eso. De hecho, muchos otros eventos coincidieron de una manera u otra hasta el punto en que las coincidencias comenzaban a ser demasiadas para que uno las ignorara. Y donde los representantes estaban satisfechos con: disculpe si esto suena un poco repentino, Lord Buchanan. Pero a partir de su comentario y de la posterior lectura de la reliquia sagrada recuperada de esta inusual iglesia, tengo que preguntarme una cosa, tarareó Harry con calma, recuperando algunas de las notas que había junto a la mesa. ¿Qué significan las frases "este es mi cuerpo, partido para vosotros"? Esto es para recordarme y esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto, cuantas veces la bebáis, en memoria mía dentro del contexto religioso del cristianismo. Los demás representantes me miraban con desconfianza y yo mantuve la calma. Quiero decir, sabía que era lo que realmente les estaba causando problemas y tenía una respuesta preparada, ya que me había preparado para este gran problema. La respuesta a esa pregunta es bastante larga, Lord Grimoire, así que intentaré ser lo más directo y exhaustivo posible sin entrar en detalles innecesarios, comencé a decir, sabiendo que el tema no era nada menos que problemático sin contexto. Estas dos frases surgen de un evento importante que se llama la Última Cena. La razón por la que se llama así es porque es la última comida que Jesús compartió con sus 12 apóstoles. Comenzó por realizar el proceso de la Santa Cena, una tradición que consistía en limpiar los pies de todos los invitados a la mesa. Muchas veces se le daba este deber a uno de los invitados menores por respeto a la autoridad, pero en esta ocasión, Jesús mismo se encargó de tal deber, sorprendiendo a muchos apóstoles con este acto de dedicación. Fue un acto bastante humilde y degradante, señaló uno de los lores, pero no hubo ninguna duda al respecto. Parecía que era solo una afirmación. Jesús siempre ha sido representado como una figura servil, pero que lideraba con sus acciones. Él era consciente de sus derechos de nacimiento, era consciente de su poder, era consciente de la influencia que tenía sobre muchos, pero nunca buscó abusar ni explotar nada de eso para lograr algo que le diera una posición injusta a través de posesiones materiales o roles. De hecho, él ya sabía que pronto moriría a manos de uno de sus discípulos y simplemente lo aceptó.
¿Se dejó morir? Preguntó Teresa en estado de shock y yo fruncí el ceño. Yo no diría eso. Él sabía que la muerte venía a reclamarlo, pero en lugar de usar este conocimiento para sobrevivir, sabía que tenía que dar un ejemplo. Era un hombre al que muchos seguían y creó un estado de reglas morales que coincidían con la postura religiosa sobre los asuntos que trataba, argumenté con calma. Y así, aprovechó esta oportunidad no solo para dar una última lección a sus discípulos, enseñándoles sobre la necesidad de ser buenas personas contra el poder, ya que el poder sin comprensión no es más que una herramienta corruptora para muchos. Aceptó su destino porque era la única manera de mostrarles que la expectativa de uno no es vivir para siempre, sino vivir al máximo y ser feliz con todas las decisiones que toma. ¿Y estas frases? ¿Qué significan? Insistió Harry y yo sonreí. En la mesa se les sirvió vino y pan. Él tomó el pan que le dieron y lo partió en pedazos pequeños. Y así dijo: aquí está mi cuerpo, entregado voluntariamente a ustedes como vasata alianza. Luego permitió que su apóstol comiera el pedazo pequeño, sin quedarse con nada para él. Luego lo hizo con el vino, llamándolo su sangre para dar sustancia a la alianza. Y por alianza se refiere a la alianza entre el hombre y Dios, similar a la que fue establecida por el rey David y Dios. Fue el fin de la antigua relación entre el hombre y la deidad, donde la deidad promovía y se oponía directamente a las personas y permitía a la humanidad poder decidir su propia fe, limitando su intervención a aquellas fuerzas del mal contra las que tenía el deber de luchar. Sorprendentemente, nadie hizo un escándalo por la crucifixión y más tarde me dijeron que era porque entendían que no era una práctica cristiana, sino más bien un símbolo nacido de un castigo pagano que no mataba al Hijo de Dios en su concepto más verdadero. Y cuando sentí que lo peor ya había pasado, me demostraron que estaba equivocado cuando Harry Grimoire le planteó otra pregunta candente que nos puso a todos bastante tensos. Según tengo entendido, tu religión también contempla la noción de los demonios y que estos son vistos de forma negativa. Lo cual es bastante interesante, ya que muchos verían a los migurdianos como demonios por sí mismos y, sin embargo, uno de sus parientes está contigo en este momento, comentó, refiriéndose claramente a Roxy, y la chica de cabello azul parecía un poco molesta y confundida, sus ojos interrogativos ahora apuntaban hacia mí. ¿Podrías explicarme cuál es la visión del cristianismo y tu visión personal cuando se trata de demonios? Mis labios se crisparon ante ese movimiento inteligente que podría quebrarme o darle a cualquiera de las facciones un pase para usar el cristianismo como un medio para sustentar su propia visión sobre el asunto. Depende de qué demonios estemos hablando. ¿Te refieres a los demonios de este mundo o a los que describe la narración bíblica? Algunos ojos me miraron confusos. ¿Hay alguna diferencia?, preguntó uno de los representantes y asentí. Los demonios dentro de la Biblia son una mezcla de entidades de creación natural, seres nacidos por intención maliciosa en lugar de cómo son concebidos otros seres vivos, y también antiguos ángeles que fueron rechazados del cielo. Ese último comentario provocó algunas miradas de asombro. ¿Ángeles rechazados del cielo? Tu Dios rechazó a algunos de sus paladines. Aquellos que intentaron rebelarse contra él. Cuando el otrora ángel Eliel se enorgulleció de su belleza y poder, pero también se puso celoso de los humanos debido al tipo de atención que Dios nos mostraba, libró una guerra para reemplazarlo. Se le llamó una rebelión debido a la cantidad de ángeles que siguieron sus pasos pero no pudieron luchar. Fueron exiliados del cielo, con Eliel, ahora conocido como Lucifer, el príncipe de las tinieblas, desterrado a los pozos más fríos del infierno, el reino del más allá para todos los pecadores. Y por lo tanto, los demonios que son nativos del continente demonio en este reino no son los mismos que los que conoces. De hecho, solo comparten el nombre pero no la sustancia. Asentí. Aún así, creo que todavía quieres saber cuál es mi punto de vista y el que tiene la Iglesia cristiana con respecto a estas personas, ¿verdad? Me respondieron con un asentimiento y continué. Yo diría que la Iglesia de ahora debería seguir un camino de comprensión para ver quién es digno de ser rechazado por tradiciones negativas y rasgos individuales en lugar de rechazar de plano a toda una raza debido a una denominación peculiar. Harry asintió, sus ojos brillaban de alegría ante esa posición favorable. ¿Y usted, Lord Buchanan? Con el debido respeto puedo pagar por cualquier decisión, juzgo a las personas hablando con ellas y viendo lo que tienen para ofrecer por su voz y sus acciones, no por la apariencia y los prejuicios personales. Muchos asintieron y algunos se quedaron mirando en silencio mi comentario, ya que sabían que mi punto de vista era similar, si no más definido, que el de su facción moderada. La sesión duró horas.
Solo tuvimos un descanso para almorzar, pero terminamos a solo 2 horas de tener que lidiar con eso. La reunión había transcurrido sin problemas hasta donde pude ver y todos los que estaban allí parecían satisfechos con el debate que surgió de ella. Harry mencionó que esto generaría más interacciones ya que a la iglesia le gustaría saber más sobre una rama fraternal de su propia historia. Las similitudes sin duda generaron un enfoque positivo y me pregunté si eso generaría algo más intenso sobre el cristianismo. Pero por ahora, estos pensamientos no eran importantes, ya que las chicas y yo estábamos demasiado agotadas para manejar ese tipo de lluvia de ideas por hoy. Teresa se unió, ya que no se esperaba que estuviera restringida a su habitación después de que terminara la reunión. Jesse estaba bastante feliz de ver que estaba allí y le di permiso para ir a ver la ciudad con ella si ambos lo deseaban. Zenith estaba sonriendo a los ojos ante sus palabras avergonzadas, escondiéndose de su propio hermano mientras permitía que algunas risitas se filtraran y mostraran la alegría al ver a estos dos siendo un desastre tan adorable. Aún así, el resto del día lo pasé allí para recuperarme antes de volver a casa. Roxy me preguntó un poco más sobre los demonios cristianos y traté de darle el tipo de conocimiento que tenía en mente y. Estaba cansado. Lo cual fue una sorpresa ya que me sentía más agotado de lo que lo estaría en una sesión de entrenamiento normal, y era irónico que, antes de convertirme en aventurero, sucediera lo contrario. Me dormí con facilidad cuando me retiré a mi habitación, pero luego me sentí un poco más cómoda cuando descubrí que alguien había decidido colarse allí y recibir algunos abrazos. Abrí los ojos y encontré a Elinalise suspirando felizmente mientras apoyaba su cabeza en mi pecho junto con Zen. No estaba Roxy a pesar de lo intrigante que hubiera sido. Me pregunto si debería darle una palmadita en la cabeza por ser tan dura con todas esas miradas. Me pareció degradante para ella e infantil, pero... las palmaditas en la cabeza son agradables, sin importar la edad que tengas realmente.